El increíble testimonio de Timoteo, la redención divina del discípulo de Pablo revelada en el tercer año de Joacim. Un joven llamado Timoteo nació en Listra, en una región donde las difíciles decisiones de fe y la cultura helénica colisionaban. Hijo de una madre judía que había abrazado con fervor el Dios de Israel y de un padre griego, sus primeros años fueron impregnados por enseñanzas que resonaban con las verdades del Antiguo Testamento. Desde pequeño, Timoteo conoció las Escrituras, y en su corazón se sembró la semilla de una fe genuina que florecería en medio de adversidades. El ambiente de Listra estaba cargado de rumores sobre un predicador llamado Pablo, quien había recorrido el mundo con un mensaje de salvación y amor, un eco que resonaba en los corazones cansados de la opresión romana. Intrigado, durante una de las labores del hogar, mientras su madre hablaba de la fe y la esperanza, Timoteo sintió un impulso que lo condujo a unirse al grupo que llenaba la plaza, ansiosos por escuchar la voz del anciano apóstol. El bullicio de risas y discusiones llenaba el aire, pero lo que más resonaba en su interior era la verdad transformadora del Evangelio que Pablo proclamaba. Aquella noche, su vida cambiaría para siempre. Aquel encuentro fue un hito, un momento divino. Pablo, al percibir la devoción y el ardor en los ojos del joven, lo invitó a acompañarlo en su misión. En su corazón latía la dualidad de dejar su hogar seguro para seguir a un hombre lleno de fe. En los años venideros, el viento de la adversidad soplaría fuerte, y los ecos de la guerra espiritual rugirían en su camino. Efeso, donde Pablo lo envió como pastor, era un nuevo campo lleno de desafíos. La comunidad enfrentaba divisiones y conflictos arraigados. Cada paso que Timoteo daba se iluminaba con la autoridad del apóstol que le había precedido, y las noches de oración se convertían en sus batallas internas. La presión por ser un líder y el peso de la responsabilidad lo empujaban hacia momentos de profunda duda. Pero en su clamor sincero a Dios, las palabras de Pablo reverberaban: no dejes que nadie te menosprecie por ser joven, al contrario, sé ejemplo para los creyentes. A medida que sus dudas se desvanecían en la luz del Espíritu Santo, su identidad en Cristo se reafirmaba. La lucha del joven pastor era tanto espiritual como emocional. Una carta de Pablo llegó y, con sus palabras de aliento, Timoteo encontró un recordatorio del poder divino que lo respaldaba. La gran batalla espiritual que enfrentaba se tornó clara, instándole a levantarse con valor. Aún así, la sombra del temor lo envolvía. ¿Podría ser realmente la voz de Dios que guiara a otros, a pesar de sus inseguridades? Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Mientras Timoteo se hallaba ante el desafío de su vida, el eco de su llamado aún resonaba en su interior. Su historia, marcada por la lucha, la fe y la esperanza, seguía escribiéndose. En el horizonte de su travesía, veía destellos de un plan más grande, un diseño divino que aún estaba por revelarse. La travesía del joven pastor apenas comenzaba, y la redención que Dios había preparado para él florecería en medio de la tormenta. La historia de Timoteo está lejos de su conclusión, pues Dios siempre tiene un propósito eterno, y él estaba preparado para descubrirlo. La tensión en Efeso aumentaba constantemente. Los rumores sobre la nueva fe se esparcían como fuego entre paja seca, y algunos, llenos de odio y celos, comenzaban a levantar la voz contra la obra de Timoteo. No solo había oposición externa, sino que los desacuerdos dentro de la comunidad de creyentes calcaban el caos que reinaba en el corazón del joven pastor. Una noche, mientras las estrellas parpadeaban en el manto oscuro del cielo, Timoteo se retiró a orar, llevando consigo sus temores y dudas. «Señor», clamó, «¿por qué has puesto esta responsabilidad sobre mí? ¿Cómo puedo guiar a tu pueblo en medio de la oscuridad cuando yo mismo titubeo en la fe?» Mientras hablaba, sintió una paz inesperada que inundó su ser. El Espíritu Santo susurraba a su alma angustiada, recordándole las promesas de Dios. «No temas, Timoteo, pues yo estoy contigo todos los días». Un nuevo fuego, un ferviente deseo de seguir adelante, comenzó a arder en su pecho. En la sinagoga, un grupo de líderes religiosos llegó a sus oídos, hablando con desprecio de Pablo y de su mensaje. «Este nuevo hombre de la fe está llevando a la gente al error»,
decían con desdén. Reconociendo la necesidad de actuar, Timoteo decidió confrontar la situación con amor, buscando el entendimiento y la reconciliación en lugar de la confrontación. Sin embargo, cuando se dirigió a ellos, un anciano llamado Eliab, conocido por su fuerte influencia en la comunidad, no vaciló en interrumpirlo. ¿Quién eres tú, joven, para enseñar a los sabios? Tu juventud es un obstáculo, no una virtud. Las palabras de Eliab eran como flechas en el corazón de Timoteo, ya que la desconfianza y el desprecio de algunos le pesaban enormemente. Aquel momento marcó un instante crucial. En su interior, el joven pastor clamó al Señor por sabiduría. Recordando las palabras escritas en Proverbios, la sabiduría clama en las calles, entendió que su deber no era ser intimidado, sino ser ejemplo en su testimonio. Si puedes ser mi voz, comenzó con valentía, dame la fuerza necesaria para llevar tu verdad aunque me desprecien. Después de un prolongado silencio, Timoteo, impulsado por el Espíritu, compartió la historia de la redención de su propia vida y el impacto que Pablo había tenido en su corazón. Sus palabras fluyeron con la unción divina, y poco a poco, algunas expresiones severas en el rostro de Eliab comenzaron a suavizarse. Más allá de la sinagoga, otros vecinos escuchaban los ecos del debate, un pequeño grupo se unió a ellos, intrigados por la pasión y la elocuencia de aquel joven. La fe comenzaba a abrirse paso como el amanecer que disipa la oscuridad. Pablo, al enterarse de la situación, envió una carta nuevamente a Timoteo, alentándolo a no desmayar ante los desafíos, pues es en la debilidad donde se manifiesta el poder de Dios. Las palabras del apóstol lo renovaron, reafirmando su propósito y el llamado divino que llevaba en su corazón. Mientras el joven pastor caminaba por las calles de Efeso, sintió que un nuevo capítulo estaba por comenzar, uno que resonaría mucho más allá de su propia historia. Las divisiones y tensiones eran solo sombras del plan soberano de Dios, que estaba trazando algo mucho más profundo. La batalla no es nuestra, murmuró para sí mismo. Es del Señor. De pronto, un estremecimiento recorrió su ser, la anticipación de lo que estaba por venir se apoderó de él. El llamado a ministerio no solo era un compromiso, sino un paso hacia el cumplimiento de una promesa que Dios había preordenado, el cual estaba a punto de revelarse. Así, frente a la lucha inminente, Timoteo se hallaba a la puerta de un nuevo amanecer, donde el poder de la redención no solo transformaría su vida, sino también la de aquellos a quienes él había sido enviado a pastorear. La audiencia celestial se preparaba para la obra maestra que sería manifestada. ¿Pero qué designios divinos aún le esperaban en su travesía de fe? La historia continuaría desvelándose, un despliegue glorioso de la fidelidad de Dios. El amanecer en Efeso traía consigo una luz tenue, pero la oscuridad de la discordia aún envolvía la ciudad. Timoteo se preparaba para un nuevo día, consciente de que su corazón ardería nuevamente en la lucha por la fe. La sinagoga era el epicentro de una tormenta inminente, y el joven pastor sabía que debía actuar con valentía. Esa mañana, en medio de la alabanza a Yahvé, la atmósfera estaba cargada de tensión. Timoteo, en su mente, repetía aquellas palabras del apóstol Pablo: el amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece. 1 Corintios 13, 4. Era un recordatorio constante de que el núcleo de su ministerio debía estar enraizado en el amor. Mientras se acercaba a la sinagoga, vio a Eliab reunido con otros líderes influyentes. Aquellos hombres eran como muros de piedra, desafiando la fe que Timoteo intentaba cultivar. Sin embargo, un impulso de fe lo llevó a dirigirse a ellos con una mezcla de respeto y firmeza. Hermanos, comenzó, no venimos a divisiones sino a unidad en el nombre del Mesías. Sus palabras resonaron con la profundidad de su propia transformación. Los líderes lo miraron con desdén, pero algunos comenzaron a murmurar. Timoteo recordó el pasaje en Romanos 12 y 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Con renovado fervor, continuó compartiendo cómo la gracia de Dios había cambiado su vida y cómo el mensaje de Pablo le había traído libertad. La justicia de Dios se manifiesta en la fe, declaró, y sus ojos brillaban con un fuego sagrado. Eliab, aunque luchando con su orgullo, no pudo ignorar la convicción que emanaba de Timoteo. En un momento de calma, preguntó: ¿y qué de aquellos que rechazan tu mensaje? ¿Qué haremos con el rechazo de nuestros ancestros? El joven pastor, sintiendo que el Espíritu Santo guiaba cada palabra, respondió con humildad. La historia de nuestro pueblo está llena de rechazos, pero también de redenciones. Pensemos en el llamado de Moisés, que fue rechazado en su tierra y, sin embargo,
fue enviado para liberar a su pueblo de la esclavitud. Las caras ante él mostraban una mezcla de escepticismo y aprecio. De repente, un joven del grupo, que había escuchado en silencio, se atrevió a hablar. He visto los cambios que se han producido entre la gente. ¿Es posible que la fe que proclaman sea verdadera? Su pregunta, simple pero penetrante, abrió un camino de diálogo inesperado. Es posible, afirmó Timoteo, su voz resonando con convicción. Porque el poder de Dios no solo transforma corazones, sino también comunidades. En Cristo no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, pues somos uno en él, Gálatas 3:28. La sala estaba ahora cargada de energía, los corazones de algunos comenzaban a entreabrirse ante la verdad que llevaba tan claramente. Mientras la conversación tomaba un giro inesperado, una sombra oscura se cierne sobre ellos. Un murmullo de advertencia resonó, provocando que todos voltearan. Un grupo de opositores, decididos a desbaratar cualquier avance, se aproximaba. Timoteo sintió un escalofrío, pero recordó la Escritura: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, Salmo 91:1. Aquel sabio pensamiento le otorgó fuerza. Finalmente, cuando los adversarios lo confrontaron con hostilidad, Timoteo se armó de la sabiduría que solo proviene de lo alto. Confiando en que la batalla espiritual era del Señor, miró a Eliab a los ojos, reconociendo en su interior que no solo se estaba jugando su futuro, sino el de toda la comunidad. ¿Cómo podemos hacer frente a la oposición si el amor de Cristo nos llama a unirnos?, preguntó con fervor. Mientras tanto, en las alturas del cielo, los ángeles contemplaban la lucha de Timoteo. Su audaz testimonio resonó en los cielos, desencadenando la fuerza del reino de Dios. Con cada palabra, un nuevo hilo del plan divino se tejía. Justo en ese instante crítico, el cielo parecía abrirse, revelando que el Señor había anticipado esta confrontación. La lucha iba más allá de ellos, era parte de él. Movimiento que cambiaría el rumbo de Efeso. Así, la historia de Timoteo no solo era un relato de desafío, sino una representación del poder inquebrantable del amor de Dios, preparado para llevar su plan soberano a su cumplimiento. ¿Qué otros secretos se revelarían en este camino de fe, mientras el eco del testimonio de un joven pastor comenzaba a resonar en el corazón de muchos? La historia de redención apenas comenzaba. El viento fresco de la mañana soplaba en Efeso, llevando consigo los ecos de la discordia que habían estallado en la sinagoga. Timoteo permanecía en pie, sintiendo la presión de los ojos hostiles que lo observaban. Sus adversarios, liderados por un hombre de palabras afiladas como cuchillos, comenzaron a desafiarlo con interrogantes cortantes, buscando debilitar su firmeza. ¿Quién eres tú para enseñar?, le cuestionó uno de ellos, con desdén. Nuestro pueblo ha seguido las enseñanzas de nuestros ancestros durante generaciones. ¿Acaso creerás que un joven como tú puede cambiar la historia? Timoteo sintió que su pecho se apretaba. Pero en lugar de titubear, recordó las palabras de su maestro Pablo: padece conmigo por el Evangelio, según el poder de Dios, 2 Timoteo 1:8. Con una voz llena de firmeza, respondió: no soy yo quien enseña, sino el Espíritu que mora en mí. Vengo a proclamar la verdad que liberará a los cautivos. Al haber escuchado su declaración, Eliab sintió una chispa de esperanza, aunque luchaba con su propia mente dividida. Timoteo intercedió: si el cambio es honestamente posible, ¿por qué no lo hemos visto antes? ¿Hay alguna señal que confirme tu mensaje? El joven pastor sintió que un nuevo impulso de fe lo llenaba. Las señales siempre han estado entre nosotros, incluso desde los días de los profetas, dijo, recordando a Isaías: el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová, Isaías 61:1. El amor de Cristo se extiende para sanar a los quebrantados y liberar a los cautivos. Vean los milagros que ya han sucedido. ¿No ha cambiado la vida de muchos entre nosotros? Mientras hablaba, los murmullos en la sinagoga crecían. Algunos entre la multitud comenzaban a sonreír, sus corazones abiertos, mientras otros, los más obstinados en su incredulidad, apretaban los puños en desacuerdo. «Calla», gritó el líder opuesto, atacando a Timoteo con palabras hirientes. «La historia está de nuestra parte, y no te permitiremos enredar a nuestro pueblo con tus nuevas enseñanzas». Fue en ese instante, cuando la tensión alcanzaba un punto crítico, que el cielo pareció temblar por un breve momento. Un destello de luz, casi imperceptible, brilló justo por encima de las cabezas de los presentes.
Timoteo se dio cuenta de que los ojos de muchos estaban ahora fijos en el oscuro horizonte, como si una sombra cubriera el sol. Es cierto, continuó, sintiendo el fuego arder en su interior, que el rechazo es parte de nuestra historia, pero también lo es la redención. Dios ha prometido que en los últimos días derramará su espíritu sobre toda carne, Joel 2:28. La multitud se dividió aún más. Algunos se movieron hacia él, ansiosos por escuchar más, mientras otros giraban en completa oposición. Un grupo incluso comenzó a murmurar entre sí, evaluando la posibilidad de seguir a Timoteo y su mensaje de salvación en Cristo. Eliab, sintiendo la batalla espiritual, se armó de valor y se unió a Timoteo. Si el Cristo que ustedes buscan es verdaderamente el Mesías, ¿por qué no le abrimos nuestros corazones y vemos lo que puede hacer por nosotros? No hemos visto el poder de Dios en años, puede que este sea el tiempo. Fue en ese momento cuando un estremecimiento pasó por la sinagoga, como un susurro del cielo. Timoteo comprendió que la confrontación era necesaria, que era un paso dentro del plan divino, una prueba que empujaría a la comunidad a enfrentar su resistencia a la verdad. Las palabras de Timoteo fueron suaves, pero llenas de autoridad espiritual. Amados, nuestro Dios anhela que muchos se salven. Cada uno de ustedes tiene un lugar en su plan perfecto. Él puede transformar su dolor en gozo. ¿Quién estará dispuesto a experimentar la fidelidad de un Dios que nunca falla? Los rostros en la multitud comenzaron a cambiar. Algunos ya no podían ocultar las lágrimas que rodaban por sus mejillas, y la verdad flotaba en el aire como un aroma embriagador de vida nueva. Timoteo sintió la presencia del Espíritu llenarlo, asegurándole que lo que empezaba allí, era solo el preámbulo de un despertar divino. Mientras tanto, en el cielo, se desataban alabanzas. Los ángeles celebraban, y la luz que había descendido ahora iluminaba el acto de fe de un joven pastor que se atrevía a ser un portador del mensaje de redención. Así, el desenlace de ese día era aún un enigma, pero Timoteo comprendía que su lucha no era en vano. La semilla de la verdad había sido lanzada, y pronto el pueblo comenzaría a cosechar un cambio radical. Pero en su corazón susurraba nuevamente un misterio divino: ¿cuál será el siguiente paso que Dios tomará en este su plan soberano, donde su gloria será revelada ante todas las naciones? El clamor de la multitud reverberaba en las paredes de la sinagoga, como un rugido ensordecedor que clamaba tanto por la verdad como por la defensa de la tradición. Timoteo, su corazón palpitante, observaba las caras en conflicto frente a él. Algunos se acercaban, mientras otros se alejaban, temerosos del mensaje que proclamaba. Sin embargo, el joven sabía que la voz del Espíritu estaba con él, guiándolo a lo largo de este puerto incierto. Escuchen, hermanos, pidió con una voz que parecía elevarse por encima del tumulto, si el Señor ha venido a liberarnos, no podemos seguir encadenados a nuestras dudas pasadas. La historia de nuestra nación está llena de malas decisiones, de rechazos a sus profetas. Pero hoy, en este lugar, Dios nos ofrece una nueva oportunidad. Ante su discurso ardiente, Eliab tomó una respiración profunda, sintiendo renovarse su fe. Se dirigió a los otros presentes: no se trata de despojarnos de nuestra herencia, sino de abrazar lo que significa la verdadera herencia del pueblo de Dios, saber que Él ha prometido un Salvador y que este es el tiempo del cumplimiento. La luz que antes había brillado cubría ahora las cabezas de los que se acercaban al joven. Uno de los ancianos, un hombre conocido como Jonás, dio un paso al frente. Si el Dios de nuestros antepasados ha movido el corazón de este joven, ¿cómo podemos ignorar este momento? ¿Acaso no está escrito que vendrán días en que el agua viva será derramada sobre el sediento? Jonás habló con la sinceridad que resonaba en el alma de todos los presentes. Sus palabras conectaron la historia con el presente, el deseo de ver a su pueblo renovado floreció en sus corazones. Algunos comenzaron a murmurar, recordando las promesas antiguas. Timoteo sintió una carga de esperanza. Sin embargo, no todos estaban dispuestos a ceder. Suficiente, gritó Elián, el líder de los opositores, su rostro iluminado por el odio. No permitiré que este joven deshonre nuestra tradición. Nuestro pacto con Dios ha sido firme. ¿Acaso, por una mera sugestión, guardaremos las palabras de un recién llegado sobre la enseñanza de nuestros padres? El odio en su voz era como un viento helado, pero Timoteo, fortalecido por la verdad del amor divino, se dirigió a Elián. No vengo a deshonrar, sino a cumplir lo que nuestro Dios ya ha prometido. El Mesías está aquí, y trae consigo un nuevo pacto, uno de gracia y de reconciliación, donde hay vislumbres de salvación para todos.
De nuevo, una convulsión atravesó la sinagoga. La mezcla de los corazones quebrantados, la convicción de algunos y la demencia de otros creó un caos que parecía a punto de estallar. El cielo, nuevamente, se oscureció y una voz profunda resonó en el corazón de Timoteo. Sabía que el momento de la verdad se aproximaba. Afuera, la ciudad estaba tranquila, y el cielo volvió a iluminarse con un destello brillante. Era el mensaje del reino de Dios en su forma más pura, un llamado a la esperanza y a la redención. Sin importar la resistencia de algunos, un cambio comenzaba a gestarse. Hoy, les invito a buscar al Señor, exclamó Timoteo, no con miedo, sino con la certeza de que Él es fiel en sus promesas. Sepan que la fe que se manifiesta en el amor es el cumplimiento de la ley. Abran sus corazones, y verán la gloria de Dios. Algunos comenzaron a llorar, otros a elevar sus manos hacia el cielo, clamando por ayuda. Era un momento de gran tensión. Timoteo sintió un profundo deseo de que la verdad se estableciera. No era solo un predicador, sino un testigo del poder transformador de Dios. Y así, mientras la multitud de corazones luchaba dentro de la sinagoga, el cielo se abría en alabanzas por lo que estaba a punto de suceder. Una señal marcaba el verdadero inicio de la misión de Timoteo. ¿Cómo sería el desenlace de este enfrentamiento espiritual? Un nuevo misterio se desvelaba. ¿Quién responderá al llamado del Dios vivo que está a punto de actuar por medio de sus siervos? Las murmuraciones dentro de la sinagoga comenzaron a intensificarse, como el suave sonido de una tormenta a lo lejos, presagiando lo que estaba por venir. Timoteo, aunque joven, sentía la gravedad del momento. Su voz, firme y resonante, buscaba encontrar un canal de fe en medio de la confusión. Era como si el cielo y la tierra convergieran en una sola línea de tiempo donde el futuro dependía de la respuesta de su pueblo. Siervos de Dios, continuó con fervor, los tiempos han cambiado, y la revelación del Señor ante nosotros ya no es un manto de muerte, sino una luz que ilumina la senda hacia la vida. Recordemos lo que dijo el profeta, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Se hizo un silencio momentáneo mientras su mensaje calaba en algunos, resonando con fuerza en sus corazones. Elián, visiblemente agitado, se debatía entre la indignación y el temor de que sus seguidores comenzaran a ceder. ¿Qué es lo que pretendes, joven?, replicó con un tono que hirió en lo profundo. ¿Eres tú el que lastimará nuestro legado? ¿Acaso las palabras de tus antepasados no son suficientes? El anciano Jonás intervino, levantándose con sabiduría y determinación. Dejad que se escuche la voz del joven, instó. Si el mismo Dios nos habló en el pasado, ¿no habrá de hablarnos nuevamente a través de él? Nuevas generaciones buscan la verdad, y el Señor no nos dejará sin respuestas. ¿No fue él quien dijo que enviaría un alfarero para dar forma a su pueblo? La tensión iba en aumento. Algunos comenzaron a asentir, sintiendo la verdad de sus palabras, mientras otros cruzaban los brazos, decididos a mantener su postura. En el aire se podía respirar el miedo y la esperanza entrelazados. En ese preciso instante, una nube oscura cruzó el cielo, y un rayo de luz brilló a través de la brecha. La senectud de la sinagoga fue interrumpida por un susurro en sus corazones. Timoteo sintió la presencia del Espíritu Santo descendiendo como sobre el día de Pentecostés. Una voz interior lo instó a no temer y a seguir avanzando. Fue entonces cuando se supo llamado a compartir su propio testimonio. «Escuchad, pueblo», exclamó, con una claridad que resonó como un trueno. Yo también fui un escéptico. Caminé en la oscuridad hasta que la luz de Cristo entró en mi vida, transformándome. Él me mostró el camino que lleva a la paz. No os pido que abandonéis vuestra herencia, sino que abracéis la herencia eterna que el Señor ha guardado para cada uno de nosotros. Mientras sus palabras florecían, un murmullo de incredulidad cruzó la multitud. Algunos se dejaban envolver por el fervor del relato, mientras que otros se querían aferrar a la tradición y al miedo del cambio. La voz de Elián volvió a elevarse, ahora temblando de furia y emoción. No podemos permitir que un joven desafíe nuestras tradiciones. Es un peligro que debemos erradicar. Su clamor fue como el toque de un tambor de guerra, buscando mantener un control que vaticinaba un enfrentamiento inminente. Pero, ¿no es acaso el mismo Dios quien lucha por aquellos que buscan su rostro? El verdadero peligro sería ignorar lo que Él nos está revelando en este momento, reflexionó Jonás, volviendo a tomar la palabra. La audiencia sintió el peso de estas palabras. La atmósfera se tensó al máximo, y algunos comenzaron a llorar,
sintiéndose divididos entre el miedo y la esperanza. Timoteo, viendo el fuego encendido en sus corazones, supo que la verdad estaba comenzando a abrirse paso entre ellos, un hilo de esperanza resonando en sus almas. Así, con voz fervorosa y lleno de convicción, declaró: «Hoy el Señor nos invita a una respuesta, no de condenación, sino de redención. Mirad, lo que Dios ha comenzado no puede ser detenido, pues su palabra es vida. El camino se ha abierto. ¿Quién entre vosotros estará dispuesto a caminar hacia la luz?». El silencio llenó la habitación, y el eco de su pregunta se fundió en la tierra. Un misterio divino quedó suspendido en el aire. ¿Quién responderá a esta nueva invitación, y qué revelaciones guardará el Señor para aquellos que sean valientes y se atrevan a seguirle? La atmósfera en la sinagoga se tornó palpable, como un fuego que se avivaba en el corazón de quienes escuchaban. La mirada de Timoteo atravesaba las tensiones que se tejían entre sus hermanos, como un faro que llamaba a la luz. El anciano Jonás, sintiendo el peso del momento, cerró los ojos, orando en silencio por la intervención divina. La murmuración cesó, y un aire de expectativa llenó el recinto. «¿Quiénes estamos nosotros para poner fronteras a la obra del Señor?», exclamó Jonás, su voz resonando con autoridad. «¿Acaso no vivimos bajo un pacto de gracia, donde las promesas son más grandes que nuestras tradiciones? Recordad las palabras del Salmo 119, «Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino». Al oír esto, algunos comenzaron a moverse inquietos en sus asientos, buscando respuestas en su interior. Elián, sin embargo, sentía que su dominio se desmoronaba. Empezó a observar el cambio en la multitud y un escalofrío recorrió su espalda. No nos dejemos llevar por impulsos. El verdadero camino es el de nuestros ancianos, las tradiciones que han sustentado nuestra fe. No fueron esas las mismas que nos trajeron hasta aquí. Su voz tembló, pero su ánimo se mantuvo firme. En ese instante, el cielo estalló en luces brillantes, y la nube que había cruzado antes se disolvió en la claridad del día, como quien aparta un velo. Algunos de entre el pueblo se postraron de rodillas, sintiendo la poderosa presencia del Señor invadir el espacio. Timoteo, sintiendo el peso de la gloria de Dios, se dejó guiar por el Espíritu. «He aquí, el Señor está aquí entre nosotros. Respondan, ¿cuál es nuestra herencia? ¿La tradición o la promesa que nos llama a la redención?». Las palabras de Timoteo resonaron profundas, desafiantes y esperanzadoras. Hoy, el cielo se ha abierto, y se nos invita a un nuevo pacto. Dios está haciendo algo nuevo y poderoso en nuestros tiempos. Mientras sus palabras se deslizaban entre los corazones, una mujer, que había estado observando en silencio, se levantó. Con una voz suave pero decidida, dijo: «He sentido el peso del miedo y la tradición, pero en mi corazón sé que hay un anhelo más grande, el deseo de conocer a Dios de una manera más profunda. Estoy lista para caminar hacia la luz». Su declaración fue como un eco del Espíritu, y muchos comenzaron a levantarse, impulsados por la sinceridad de su fe. La sinagoga, antes dividida, comenzaba a experimentar un cambio. Elián rigurosamente miraba a su alrededor, desesperado por recuperar el control, pero sus palabras ya carecían del poder que una vez habían tenido. «No sigáis la locura del joven. Temed, amigos míos, pues esto conducirá a la ruina de nuestro legado». Pero el anciano Jonás, ahora con ardor renovado, replicó: «No es locura, Elián, es fe. Los vientos del cambio soplan donde quieren. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas», proclama el Señor. «No os perdáis la oportunidad del renacer». La congregación comenzó a levantarse, una ola de fe atravesando los corazones. Algunas lágrimas de agradecimiento brotaban, mientras otros se abrazaban, sintiendo la unidad del cuerpo de Cristo. Timoteo miró al cielo, sintiendo una conexión profunda con Dios, como si el propio Espíritu le revelara el propósito divino. Con voz elevada, clamó: «Hoy se cumple la profecía que dice: en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne». Hechos 2:17. Estamos siendo reafirmados en la nueva vida, respondan a esta invitación. Las luces en el cielo comenzaron a danzar, como un canto celestial que resonaba con cada corazón abierto. El tiempo crucial estaba por suceder, el futuro de la sinagoga pendía de un hilo sagrado. Así, mientras la multitud empezaba a responder, hubo un misterioso susurro que recorrió entre ellos, como una promesa divina presagiando que la historia de redención estaba apenas comenzando. La voz del cielo se hizo escuchar:
solo a través de la fe hallaréis el camino, pero recordad, aún quedan secretos por revelar y un propósito que va más allá de lo que los ojos pueden ver. En el ajetreo de la sinagoga, el aire vibraba con las exclamaciones de los corazones que se abrían a la verdad. La luz divina parecía danzar entre aquellos que se habían levantado, creando un coro de alabanzas que invadía el ambiente. Timoteo, con su ser profundamente conmovido, sintió que era el eco de la voz de Dios resonando en cada uno de ellos. Miren, dijo, su voz alzándose por encima del murmullo, el tiempo del cumplimiento ha llegado. El testimonio de nuestra fe no es en vano. El anciano Jonás, con lágrimas de alegría brillando en sus ojos, se unió a la proclamación. El Señor ha hablado y es nuestro deber escuchar su voz. Levántense, hermanos. La promesa de un nuevo amanecer se asoma en el horizonte. Mientras estas palabras creaban un fuego en los corazones, Elián, cada vez más inquieto, intentó restaurar el orden. ¿Qué locura es esta? No os dejéis guiar por la emoción. Recordad lo que hemos sido, un pueblo de la alianza, un pueblo escogido. No abandonemos la senda marcada por nuestros ancianos. Pero su advertencia se perdió en el clamor de aquellos que encontraban su sentido de pertenencia en la fe renovada. La mujer que había hablado antes, ahora con mayor fervor, compartió su propia historia. He caminado en la oscuridad, bajo el temor de las costumbres, pero el brillo de la luz del Señor me ha alcanzado. He sido sanada y redimida, no temeré más. Las palabras de ella conmovieron a muchos, desatando un torrente de testimonios de vida. Uno tras otro, emergieron relatos de sanidad, liberación y la experiencia de la gracia que había encontrado en su caminar con el Señor. La sinagoga, en un movimiento unitario, se transformaba de un lugar de división en un refugio de gloria. El anciano Jonás, viendo el impacto de la transformación, exclamó: «Escuchad las palabras del profeta Ezequiel, y os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros». Ezequiel 36, 26. Hoy se está cumpliendo, hoy hay un nuevo corazón para cada uno de nosotros. De entre la multitud, un joven, lleno de ansias y con la confusión reflejada en su rostro, gritó: «¿Y qué haremos ahora? ¿Cómo podemos formar parte de esta nueva obra?». Su pregunta resonó como un eco de una necesidad colectiva. Timoteo, sintiendo el peso de la responsabilidad, respondió con firmeza: «Responded a la invitación del Señor, confesad vuestras transgresiones y buscad un nuevo nacimiento en Él». La redención no es solo un acontecimiento, sino un viaje, una transformación continua. Mientras la congregación respondía con nuevas confesiones y oración, la atmósfera se llenó de un inconfundible sentido de unidad y propósito. Los corazones eran tocados, una ola de perdón fluía, arrastrando consigo el rencor, la duda y el temor. Muchos se arrodillaron, y allí, en su quebrantamiento, recordaron las palabras del Salmo 51, «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí». Pero, cuando la atmósfera se hizo espesa con la adoración, un nubarrón se presentó sobre la congregación. La voz del cielo resonó una vez más, esta vez profunda y grave, como un trueno en la distancia. «Hijos míos, no olvidéis que el camino hacia la gloria está lleno de pruebas. Vuestra fe será probada, y el destino que preparo es más grande de lo que habéis imaginado. Algunas puertas se abrirán y otras se cerrarán. La obra que he comenzado no es solo para vosotros, sino para todas las naciones». Así, en medio de la alabanza, el mensaje divino se dejó sentir, un recordatorio de que el viaje de la redención aún tenía muchas revelaciones por delante. La promesa de Dios emergía, cargada de misterio y esperanza, dejando a la congregación con el anhelo de descubrir lo que el Señor tenía planeado para ellos. Timoteo, sintiendo en su interior la certeza de un llamado poderoso, saboreó el dulce gusto de la obediencia, sabiendo que aún quedaban capítulos por vivir en el sublime relato de la redención. Las palabras del cielo quedaban flotando en el aire, como un eco poderoso que resonaba en los corazones de los presentes. Timoteo, sintiendo la urgencia del mensaje, miró a su alrededor y vio el efecto de aquella proclamación en los rostros de sus hermanos. En su interior, una chispa de esperanza ardía, mezclada con una preocupación creciente. ¿Qué significaba realmente todo esto para ellos? ¿Estaban preparados para enfrentar las pruebas que vendrían? Mientras la congregación continuaba orando y alabando, un murmullo creció entre los asistentes. Elián, quien había tratado de imponer el orden, se levantó de nuevo, su rostro mostrando el desgaste de la batalla espiritual que libraba. «Hermanos», empezó, su voz tensa,
cuidado con las ilusiones de un nuevo comienzo. La historia de nuestro pueblo está marcada por sufrimiento y obediencia a la ley. No olvidemos que la verdad viene a través de la disciplina. Pero, esta vez, su advertencia parecía perderse entre los clamorosos testimonios, y un nuevo fervor llenó la sinagoga. Un anciano de cabello canoso y manos temblorosas se levantó, su voz temblando de emoción. He esperado toda mi vida por un tiempo como este, dijo. Venid, unámonos en unidad, porque el Señor ha despertado nuestro espíritu. El Mesías prometido está más cerca de nosotros que nunca. Creyentes de diversas edades se apretaban en un abrazo colectivo de fe, como si sus almas mismas estuvieran entrelazadas. La atmósfera se tornaba electrizante, guiando a cada uno a despertar del sopor en el que habían estado sumidos. Timoteo se sintió impulsado a levantarse, la urgencia de la verdad palpitando en su pecho. Dejemos atrás nuestros temores, clamó con una voz resonante y apasionada, y volvamos nuestros ojos al autor y consumador de nuestra fe. El mismo que prometió que no nos dejaría solos en esta travesía. Vayamos juntos delante del Señor y seamos parte de su obra. La sinagoga cobraba vida, y el Espíritu Santo parecía fluir como un río entre ellos. Sin embargo, el pulsar de los corazones alegres no eran suficientes para silenciar el lamento que se asomaba a las sombras de su alegría. Cada testimonio emanaba esperanza, por otro lado, había un desafío que latía en el corazón de la verdad. De repente, la sombra del nubarrón que había interrumpido la adoración se extendió, colisionando con el fervor del momento. En medio de la adoración, un hombre vestido de luto ingresó, su rostro demarcado por la angustia. La multitud cayó al instante, inquieta ante la severidad de su expresión. Temerosos, escuchad, dijo, su voz entrecortada. He venido a advertiros, hay líderes en Jerusalén que sienten amenazada su autoridad y han jurado hacer callar esta nueva voz. Un murmullo de incredulidad recorría la multitud, pero también había una profunda inquietud. La sombra de la persecución comenzaba a delinearse sobre ellos, un recordatorio de que todo avance viene acompañado de resistencia. Timoteo, sintiendo el peso de la responsabilidad, se acercó al hombre. ¿Qué es lo que debemos hacer?, preguntó, con claridad en su voz. El corazón del joven latía con rapidez, asimilando la gravedad del momento. ¿Cómo podremos mantener esta obra cuando adversidades nos acechan? El hombre lo miró intensamente, y su respuesta llegó como un susurro de determinación. Por la fe, dijo. No olvidéis las palabras pronunciadas, y el justo por la fe vivirá. Habacuc 2, 4. La fe nos sostendrá y guiará en los tiempos difíciles. Estén alertas, pues nada impide la obra del Señor. La congregación quedó llena de un nuevo sentido de misión y preparación. En su corazón, Timoteo empezó a vislumbrar el plan de Dios, un hilo de esperanza que se entrelazaba a través de cada desafío. La certeza de su llamado se fortalecía, como si se le revelara un camino aún más grande que el que había imaginado. Y así, mientras el tumulto de emociones palpitaba en la sinagoga, una voz resonó en su interior, y aquí, un nuevo propósito ante vosotros, mucho más de lo que podéis entender. Las puertas que se cerrarán no son el final, sino el inicio de un viaje hacia lo desconocido. Con cada mirada y cada susurro, el misterio de la obra divina comenzaba a revelarse, dejando en los corazones de todos una irresistible curiosidad por conocer la continuación del plan soberano de Dios. El viento de la mañana en Efeso soplaba con una promesa de renovación mientras la sinagoga vibraba con el ecos de la transformación. Timoteo, aún asombrado por la marea de fe que había emergido entre la multitud, sintió la presión sobre sus hombros aumentar. La voz del hombre que había advertido sobre la inminente persecución resonaba en su mente, la fe nos sostendrá y guiará en los tiempos difíciles. Aquellas palabras enraizadas como un ancla en su corazón parecían desafiantes, pero también llenas de esperanza. Con la congregación unida en oración, la atmósfera había cambiado. Sin embargo, en lo profundo de su ser, Timoteo sabía que aún había sombras acechando. La mención de la resistencia de los líderes de Jerusalén era un grito que no podía ser ignorado. Él se volvía un puerto seguro para aquellos que buscaban dirección en medio de la tempestad. Su voz debía ser la que recordara a los creyentes que el amor de Dios tenía el poder de superar cualquier oposición. Es aquí, bajo esta luz, comenzó a hablar Timoteo, su mirada abarcando a cada miembro de la multitud, donde entendemos que nuestra fe no es solo para nosotros, sino para todos los que nos rodean. La senda no siempre será fácil, pero el amor de Cristo nos ha llamado a caminar en unidad,
a abrazar este nuevo pacto como nuestro legado eterno. Un murmullo de afirmación recorrió la sinagoga, pero aún había quienes no estaban dispuestos a ceder. Elián, el antiguo opositor, miraba con rabia contenida, reconociendo que el control estaba escurriéndose de sus dedos. Sin embargo, en ese momento, el anciano Jonás se levantó nuevamente, su sabiduría resonando entre las balas de desconfianza. No debemos temer los cambios que Dios trae. Él nos ha dado todo lo que pertenecía a la vida y a la piedad, 2 Pedro 1, 3. Nuestro legado puede transformarse, pero no se destruye, más bien, se expande a través del amor manifestado en Cristo. Al oír esto, algunos despreciados por la tradición comenzaron a sollozar, sintiendo que las cadenas del miedo se rompían. Timoteo, sintiendo la urgencia de la misión, se movió para hablar nuevamente. Hoy, el desafío no solo está ante nosotros como individuos, sino como el cuerpo de Cristo. Nos han advertido de los peligros que amenazan nuestra misión, pero, ¿acaso no es nuestro Dios más grande que cualquier adversidad? La multitud comenzó a responder con murmullos de aceptación, reconociendo que se hallaban en medio de un tiempo de decisión crítico. El justo por la fe vivirá, repitió Timoteo, su voz resonando con convicción. Y no habremos de ser vencidos. Aquellos que deseen seguir el camino de la luz, hagan un compromiso de fe y unidad. Pero Elián, sintiéndose acorralado, erróneamente trató de apelar a la tradición. Tengan cuidado, amigos, lo nuevo puede llevarnos a la ruina. Recordemos que lo que recibimos viene de años de sacrificio. Los sacrificios nunca son en vano, interrumpió un joven creyente que había escuchado sus palabras, su voz temblando de emoción, pero los tiempos de Dios son perfectos. Este momento es nuestra oportunidad de recibir, de permitir que el mismo Dios que nos dio a Moisés e Isaías nos conduzca ahora a su redención. ¿Qué dirección tomaremos juntos al responder? Timoteo sintió un calor en su pecho mientras la multitud comenzaba a compartir testimonios y esperanzas. José, un joven del grupo, se levantó. No sé mucho de las tradiciones, apenas comencé mi viaje en la fe, pero he experimentado la presencia de Dios. Lo que he sentido aquí me dice que debemos seguir adelante, que estamos siendo llamados a un nuevo capítulo. La emoción comenzó a envolver a la congregación, y un murmullo de compromiso subió entre ellos. Timoteo, sintiendo la unción fluir, exhortó, así como Dios reveló las promesas a aquellos que lo han buscado, debemos estar dispuestos a abrir nuestros corazones a su obra en este momento. Este es un tiempo de nuevo nacimiento, levantémonos y respondamos a su llamado. Mientras las emociones chocaban, un murmullo resonante surgió entre la congregación. Lo seguiremos, Señor, exclamó un anciano, lágrimas de gratitud brotando en sus ojos. La atmósfera de tensión estaba siendo reemplazada por una de júbilo y esperanza. ¿Qué se ha hecho conforme a su voluntad? Ante el sonido de corazones abiertos y decisiones tomadas, el cielo parecía iluminarse, un reflejo del movimiento espiritual que estaba ocurriendo en su interior. Entonces, en el clamor de la verdad, se escuchó una voz, clara y fuerte, resonando con autoridad. No era la voz de Elián, ni la de los opositores, sino una presencia trascendental que afirmaba la verdad. Hoy, un nuevo pacto se establece en este lugar, mi luz se derrama sobre los que buscan. Timoteo sintió un estremecimiento, como si fuese un eco de lo que estaba por venir, un susurro de lo divino que abriéndose camino a través de la comunidad. Pero sabía que este desafío aún no había concluido. Y aunque hoy celebramos un nuevo amanecer, también debemos prepararnos, pues habrá más pruebas por delante que revelarán nuestra fe verdadera. Mientras la comunidad se unía en oración, un profundo sentido de propósito llenó el aire. El viaje de la redención apenas comenzaba, y en sus corazones, el misterio del plan soberano de Dios se expandía, esperando ser desvelado en los días venideros. ¿Qué otras revelaciones aguardaban en la travesía de fe que estaba por comenzar? La historia apenas empezaba a escribirse.